¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer dinero sin esfuerzo, mientras que otras trabajan muy duro y no logran salir adelante? Sí, totalmente. Es como si nuestras experiencias de la infancia tuvieran un impacto enorme en nuestras finanzas sin que nos demos cuenta. Exactamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a profundizar en el libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Ekers. Exacto, vamos a usar como base los resúmenes de Andrea Redondo en el clubdeinversion.com, también de Arcángeles. Y por supuesto también revisaremos las ideas de Juan Vidal en su sitio web. La idea es comprender mejor cómo funciona esto de la mentalidad millonaria. Porque el libro no se trata de trucos para hacerse rico rápidamente, sino de cambiar nuestra forma de pensar sobre el dinero. Sí, se trata de entender y transformar lo que Eker llama nuestro patrón del dinero o termostato financiero para alcanzar el éxito. Es como un programa interno que determina nuestros resultados financieros. Y lo interesante es que Eker no siempre fue millonario. De hecho, nació en una familia humilde en Canadá, se mudó a Estados Unidos. Tuvo varios negocios fallidos e incluso una gran pérdida económica antes de analizar cómo piensan las personas ricas. Exactamente. Por eso sus ideas tienen tanto peso, porque vienen de su propia experiencia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, desmenuzar los puntos clave de estos resúmenes. Para que tú que nos escuchas puedas entender los principios básicos de la riqueza y cómo aplicarlos a tu propia vida. Empecemos por lo básico, ¿qué es exactamente este patrón del dinero del que habla Eker? Bueno, imagínate que tienes un termostato interno, pero en lugar de controlar la temperatura de tu casa, controla tus finanzas. Interesante. Este termostato está programado por nuestras experiencias pasadas, especialmente las de la infancia. Ya veo, y este programa subconsciente define nuestros ingresos y gastos incluso sin que seamos conscientes de ello. Exacto. Es como si tuviéramos un límite invisible en nuestra capacidad para ganar y administrar dinero. Oh, entonces la clave está en entender cómo se programa este termostato y cómo podemos reprogramarlo. Ecker nos dice que nuestra mente funciona con una fórmula simple. Nuestros pensamientos generan sentimientos. Estos sentimientos nos llevan a tomar acciones y las acciones producen resultados. Es decir, pensamientos, sentimientos, acciones, resultados, P/E. Exacto, pero Eker va más allá y dice que nuestra programación inicial influye en nuestros pensamientos. O sea que tendríamos PS, T, DS, exacto. Y esta programación viene de tres fuentes principales que nos marcan desde pequeños. La primera es la programación verbal. ¿Te refieres a lo que escuchábamos sobre el dinero cuando éramos niños? Sí, esas frases que se repetían en casa como el dinero no crece en los árboles o el dinero es la raíz de todos los males. Claro, estas frases, aunque parecen inofensivas, se quedan grabadas en nuestro subconsciente. Y pueden afectar nuestra relación con el dinero de por vida. La segunda fuente de programación es el modelado, o sea, observar cómo nuestros padres manejaban el dinero. Exacto, sus hábitos, sus creencias, incluso sus miedos relacionados con el dinero. Y sin darnos cuenta podemos heredar esos patrones financieros, incluso si no nos benefician. A veces repetimos esos patrones por una especie de lealtad inconsciente hacia nuestros padres. Como si quisiéramos honrarlos siguiendo sus pasos aunque no sean los mejores. Exacto, y la tercera fuente de programación son los incidentes específicos, o sea, experiencias emocionales fuertes relacionadas con el dinero. Por una pérdida financiera importante en la familia. Sí, eso puede generar un miedo profundo a invertir, incluso si sabemos que es una buena estrategia a largo plazo. O al revés, si vimos a nuestros padres ganar mucho dinero, podemos desarrollar una obsesión por la riqueza. Esas experiencias tempranas pueden dejar huellas profundas en nuestra mente subconsciente. Entonces, si este patrón del dinero está tan arraigado, ¿cómo podemos cambiarlo? Ecatare propone 4 elementos clave para transformar nuestra relación con el dinero. Me interesa escucharlos. El primer elemento es la conciencia. Debemos ser conscientes de cuáles son nuestros pensamientos y creencias sobre el dinero. Es a identificar esas ideas que nos limitan sin que nos demos cuenta. Exactamente, el segundo elemento es la comprensión. Debemos entender de dónde vienen esas ideas. Investigar su origen en nuestra infancia, nuestra familia, nuestra cultura. Así es, el tercer elemento es el arrimiento. En sexto, disociación, debemos separarnos de esas creencias limitantes. Darnos cuenta de que no nos definen y que podemos elegir pensar de otra manera. Exacto. Y el cuarto elemento es el reacondicionamiento. Debemos reemplazar esas creencias limitantes por otras que nos empoderen. O sea, reprogramar nuestra mente para el éxito financiero. Exactamente, es como cambiar el software de nuestra mente. Ahora que entendemos mejor cómo funciona el patrón del dinero, pasemos a la parte más práctica del libro. Los 17 archivos de la riqueza. Estos archivos describen 17 formas en que las personas ricas piensan diferente a las que luchan financieramente. Son como 17 claves para actualizar nuestra mentalidad y alcanzar la prosperidad. Empecemos con el archivo de riqueza número 1. La gente rica cree, yo creo mi vida. La gente pobre cree, la vida es algo que me sucede.
Aquí Eker nos dice que debemos asumir la responsabilidad de nuestras finanzas en lugar de culpar a factores externos. Dejar de lado la mentalidad de víctima y tomar el control de nuestro destino. Exacto, la gente con mentalidad de pobreza tiende a culpar a otros, a justificar su situación y a quejarse constantemente. Y Aker es muy claro al decir que cuando te estás quejando, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. Es como si la queja nos atrajera más problemas. En cambio, la gente rica se enfoca en las soluciones y en crear su propia realidad. Pasemos al archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Aquí la diferencia está en el nivel de compromiso. Ike habla de 3 niveles: Así. querer, elegir y comprometerse. Querer es un simple deseo, elegir implica una intención más fuerte, pero comprometerse es ir con todo. Es estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar la riqueza sin excusas. La gente rica no se conforma con soñar con la riqueza, se compromete a hacer la realidad. El archivo de riqueza número 5 dice: la gente rica se centra en las oportunidades. La gente pobre se centra en los obstáculos. Mientras que la gente pobre ve problemas, la gente rica ve posibilidades. Y actúan con decisión incluso si no tienen todas las respuestas. Es la filosofía de élito fuego apunten, que menciona Aker. Arriesgarse a equivocarse, aprender sobre la marcha. El archivo de riqueza número 6 dice, la gente rica admira a otra gente rica y próspera. A la gente pobre le molesta a la gente rica y próspera. Este punto es clave porque si sentimos resentimiento hacia los ricos, nos bloqueamos a nosotros mismos. Exacto. Si envidiamos a los que tienen éxito, jamás podremos alcanzarlo. Y Picker cuenta una anécdota muy interesante. Cuéntamela. Una vez repartió comida en un barrio pobre, primero con su Jaguar y luego con un coche más modesto. ¿Y qué pasó? Con el Jaguar recibió insultos y desprecio con el otro coche. La gente fue amable e incluso le agradeció. Increíble. La moraleja es que si queremos ser ricos, debemos dejar de lado la envidia y aprender de los que ya lo son. Como dice el refrán, bendice aquello que quieres. El archivo de riqueza número 10 nos habla de la capacidad de recibir. Los ricos son excelentes receptores. Los pobres son malos receptores. Esto puede parecer extraño, pero muchas personas tienen dificultad para recibir ya sea dinero, elogios o ayuda. Se sienten incómodas o incluso culpables al recibir. Eker dice que esto se debe a una falta de autoestima o a la creencia de no ser merecedores. Para ser ricos debemos aprender a recibir con gratitud y sin reservas. El archivo de riqueza número 12 nos habla de la mentalidad de abundancia. Los ricos piensan ambas, los pobres piensan o esto o lo otro. La gente rica no se limita a elegir entre opciones limitadas, busca la forma de tenerlo todo. En lugar de pensar, ¿qué elijo?, se preguntan, ¿cómo puedo tener ambas cosas? Es una mentalidad que expande las posibilidades en lugar de restringirlas. El archivo de riqueza número 15 dice, los ricos hacen que su dinero trabaje duro para ellos. Los pobres trabajan duro por su dinero. La gente rica se enfoca en crear ingresos pasivos, o sea, ingresos que no dependen directamente de su tiempo y esfuerzo. Inversiones, negocios que generan ganancias sin necesidad de estar trabajando constantemente. En cambio, la gente pobre se enfoca en los ingresos activos, o sea, intercambiar su tiempo por dinero. Lo que limita su potencial de crecimiento. El archivo de riqueza número 16 dice, los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo les detenga. El miedo es una emoción natural, pero no podemos dejar que nos paralice. La gente rica reconoce el miedo, pero actúa de todas formas. Como dice Eker, si solo estás dispuesto a hacer lo que es fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que es duro, la vida será fácil. Debemos salir de nuestra zona de confort para alcanzar el éxito. Y finalmente, el archivo de riqueza número 17 dice, los ricos aprenden y crecen constantemente, los pobres piensan que ya lo saben todo. La gente rica nunca deja de aprender, busca nuevos conocimientos y se adapta a los cambios. Entienden que el éxito es un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Como dice Eker, todo maestro fue alguna vez un aprendiz. En resumen, Los secretos de la mente millonaria nos enseña que la clave para la riqueza está en nuestra mente. En cambiar nuestras creencias limitantes por una mentalidad de prosperidad. No se trata de fórmulas mágicas, sino de un cambio profundo en nuestra forma de pensar y actuar. Y ahora te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cuáles de tus propias creencias sobre el dinero te están limitando? ¿Qué pequeño cambio puedes hacer hoy para empezar a crear la vida que deseas? Si quieres profundizar en las ideas de T. Harv Eker, te invitamos a escuchar el audiolibro completo de forma gratuita en Audible. Encontrarás el enlace justo debajo de este audio. No te lo pierdas.